Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 330. El Hagrid fracasado. El inicio oficial del torneo de los Tres Magos se anunció justo después de terminar la cena de ese día. Fue una fiesta suntuosa, con la presencia de los 7 jueces requeridos y periodistas de casi todos los periódicos de las diversas sociedades mágicas de Europa. Al mismo tiempo, se anunció al público que Lucius había enviado aurores al castillo de Hogwarts para garantizar el buen desarrollo del torneo, custodiando los pasadizos principales y las entradas y salidas secretas que se habían explorado. Este tipo de seguridad era tan estricta que cualquiera que no fuera ciego podía ver quién estaba siendo custodiado. E incluso en la cena, Jon y los demás no vieron a ninguno de los estudiantes muggles en el castillo. Sus trayectorias de vida quedaron completamente relegadas al piso subterráneo, y hasta que Dumbledore y su equipo se fueron, Voldemort no les permitiría cruzarse en ningún nivel. En la cena, Jon también había visto a los 3 magos de la Confederación Internacional de Magos. Sobre Mateu, George y Lee ya le habían informado sobre el hombre durante la tarde, mientras que los otros 2 magos, uno con un turbante blanco en la cabeza, con una barba espesa y un cuerpo largo y delgado, todo lo cual sugería claramente que era un hombre de Oriente Medio, y el último era una bruja de piel oscura. Era voluptuosa, con un gran cabello negro ondulado, ya no parecía joven, vestía túnicas moradas cubiertas de patrones extraños y, con la presentación, quedó claro para todos los presentes que ella es la subdirectora de otra escuela de magia de África. Todos parecían muy amables y mientras Voldemort los presentaba a todos al comienzo de la cena, los 3 jueces de la Confederación sonrieron tanto a los estudiantes del castillo de Hogwarts como a Jon y los demás. Y cuando llegó el momento de comenzar formalmente el anuncio de las reglas para la próxima tarea del torneo al final de la cena, fue Mateu quien actuó como representante general de los jueces. La primera prueba del torneo comenzará dentro de una semana y, durante ese tiempo, también debemos centrarnos en revisar la distribución de las sedes. Además, mañana, los campeones de las 4 escuelas deben reunirse en el gran salón a las 10 en punto, donde las varitas que utilizarán se someterán a una inspección estandarizada. Finalmente, quisiera recalcar las reglas del próximo torneo de los 3 magos. Primera regla. En todas las pruebas, salvo varitas, ningún otro objeto mágico puede ser llevado por un campeón. Cuando la prueba comience oficialmente, realizaremos una búsqueda especial. Si se detecta alguna infracción, se le penalizará directamente con el último rango de la prueba en curso. Segunda regla. Los competidores pueden atacarse entre sí durante la prueba, pero está prohibido el uso de la maldición imperdonable y cualquier hechizo que pueda causar la muerte directa. Si se detecta tal fenómeno, se le otorgará una derrota absoluta al campeón que violó la regla. Tenga en cuenta que la palabra derrota no se refiere a una sola prueba, sino a una derrota a lo largo del torneo de los 3 magos. Tercera regla. No se podrá proporcionar ayuda extra de ninguna manera por parte del colegio o campamento en el que participe el campeón durante la competición, y si esto ocurre, la penalización será acorde a la segunda regla. 4. Las reglas eran perfectas, abarcaban casi todas las formas posibles de hacer trampa, y todas fueron claramente acordadas por Voldemort y Dumbledore cuando se establecieron. Después de leer todas las reglas, el primer día de Jon en el castillo de Hogwarts finalmente concluyó. Mientras todos salían del gran salón, los 8 aurores que habían estado custodiando la puerta del gran salón vigilaban a Dumbledore y su equipo, para asegurarse de que nadie se colara en las otras partes del castillo después de que salieran del gran salón. Esta gente es como las gallinas que mi madre tenía en el gallinero. George le hizo una mueca a uno de los aurores y luego le susurró a Jon, que estaba a su lado. Protegen este castillo como si fuera su propio nido, pero la verdad es que tarde o temprano los van a matar. No digas cosas así aquí, si lo oyen y no pueden resistirse a hacer un movimiento hacia ti causarán un desastre. Aunque el profesor Dumbledore podrá reaccionar en primera instancia. Jon dijo mientras miraba a los aurores también.
Uno de los 8 tenía los ojos puestos en Dumbledore en todo momento, 2 miraban fijamente a Rosier, 3 tenían los ojos puestos en él en todo momento y los otros 2 solo observaban casualmente a los demás. Estos aurores bien entrenados sabían exactamente quién en el grupo podría potencialmente llevar a cabo una maniobra. Dumbledore es de hecho el más fuerte, pero es básicamente improbable que él mismo entre en acción. Si surgiera tal situación, sería una pelea a muerte con Voldemort, y tener a alguien observándolo era solo una precaución, una forma de mostrar respeto a la figura de mayor rango. Rosier, por otro lado, es uno de los hombres de Grindelwald, y aunque los dos bandos están en el mismo bando en el horizonte de las brujas, pertenecen a dos facciones diferentes, por lo que si Grindelwald la dejara hacer algo sospechoso en el castillo, no necesariamente estaría claro ni siquiera para Dumbledore, por lo que 2 hombres fueron asignados específicamente para vigilarla. El foco natural de atención sería Jon, quien estaba siendo observado por 3 personas simultáneamente. Él ostenta el título de campeón del torneo de los 3 magos en primer lugar, por lo que no había nada que pudieran hacerle a Jon mientras el propio Voldemort quisiera poner en orden este torneo, porque eso equivaldría a sabotear deliberadamente el torneo y romper el pacto de sangre que había hecho con Dumbledore de una manera unilateral. Y a Jon no le falta habilidad para causar problemas, entre los mortífagos se podrían contar con los dedos de una mano el número de aquellos que se atreven a decir abiertamente que deben ser más fuertes que Bella y Rodolphus. Eso lo convirtió en el más problemático y el que más necesitaba la atención del Auror. Pero Jon no estaba de humor para hacer nada, al menos no en ese momento. Aunque ahora está en el castillo de Hogwarts, su mente siempre está en la poción de Animago enterrada en el extremo de Lyon. Antes de irse, le pidió a Neville que estuviera pendiente del tiempo en Lyon y que llamara a Lupin, quien se aloja en el colegio, para que fuera al castillo de Hogwarts a la primera señal de tormenta y le diera la noticia. La época más tormentosa del año en Lyon sería los 2 o 3 meses siguientes, y si no llegaban buenas noticias durante ese tiempo, habría pocas esperanzas para el resto del año. Después de dejar el castillo de Hogwarts bajo vigilancia, los otros estudiantes regresaron al vagón, mientras Jon llevaba una caja de almuerzo en su mano hasta el asiento del conductor en la parte delantera del vagón. No había visto a Hagrid durante la cena, y después de escuchar a Dumbledore decir que estaba cuidando a los Thestrals, Jon sintió que no sería fácil para Hagrid volver a entrar al gran salón después de perderse la hora de comida actual, por lo que había empacado algo de comida para él para evitar que tuviera que comer los pasteles de roca que parecían ser adecuados para rechinar los dientes. Cuando Jon llegó al frente del vagón con sus cosas, desafortunadamente, no vio a Hagrid a la vista. Los Thestrals todavía paseaban perezosamente por el césped, y había un plato de galletas en la mesa frente al asiento del conductor, pero Hagrid no estaba. Jon se acercó y acarició el pelaje negro del Thestral. Estas criaturas habían pasado mucho tiempo con él en el mar y por eso no les repelía. ¿Puedes decirme dónde ha ido Hagrid? El Thestral levantó la cabeza y resopló en dirección al bosque prohibido. Allí estaba muy oscuro y no se podía ver nada más excepto el gruñido ocasional de alguna especie de criatura. Jon frunció el ceño ligeramente. Snape había dejado muy claro cuando los trajo aquí que el bosque prohibido estaba fuera de los límites y que la magia había sido dispuesta alrededor de todo el perímetro de este bosque, y dado que se había atrevido a decir algo así sin enviar a alguien para protegerlo específicamente, significaba que tenía mucha confianza en el hechizo que protegía al bosque prohibido. Jon podía ver que Hagrid había estado distraído por el bosque prohibido desde que llegó al castillo de Hogwarts, pero definitivamente estaba buscando problemas si iba a intentar entrar a la fuerza. Se quedó mirando en dirección al bosque prohibido durante unos segundos, luego colocó la cena que había traído en la mesa y estaba a punto de regresar al vagón para encontrar a Dumbledore y pedirle ayuda para encontrar a Hagrid en las afueras, cuando el sonido de pasos tambaleantes llegó de repente a sus oídos desde lejos. Hagrid parecía un desastre. Su cabello y barba ya sueltos ahora estaban cubiertos de briznas de hierba, su rostro tenía una marca roja distintiva como si hubiera sido abofeteado por algo pesado, y su túnica tenía varios agujeros más que antes. ¿Estás bien, Hagrid? Al oír la voz de Jon, Hagrid levantó su cabeza, que en ese momento estaba caída, y se encontró con la mirada tranquila de Jon con un poco de pánico. Ah, claro que estoy bien, solo salí a dar un paseo, Pero ya sabes, a la gente le cuesta ver en la oscuridad cuando envejece. Tropecé sin querer con la raíz de un árbol, fui muy descuidado.
Jon no dijo nada, solo asintió como si creyera todo lo que decía incondicionalmente mientras Hagrid se defendía. Pero por el contrario, fue ese gesto suyo el que hizo que Hagrid fuera completamente incapaz de inventar más excusas. Se sentó en el césped con una mirada derrotada en su rostro, la luz de la luna se derramaba sobre él, haciéndolo parecer un oso estúpido que había sido picado por todo el cuerpo cuando no logró robar la miel. Mentí, Jon, solo intenté entrar al bosque y fallé. Jon no lo culpó, ni estaba en posición de hacerlo, podía notar que Hagrid estaba de mal humor. Jon no había visto una expresión tan triste en su rostro desde que se conocieron. Se acercó a Hagrid y se sentó, sin molestarse en preguntar por qué, pero sopesando sus palabras. En realidad, puedes confiar plenamente en mí y esperar un poco más, Hagrid. Sea lo que sea que quieras hacer en el bosque prohibido, has podido esperar durante todos estos años después de ser deseado, así que ¿por qué no puedes esperar por esto menos de un año académico más? Confío en ti tanto como confío en Dumbledore, Jon. Había un sollozo en la voz de Hagrid. Pero después de llegar aquí, no podía esperar más. Cuando el señor tenebroso atacó el castillo de Hogwarts ese año, tuve que ayudar a Dumbledore, así que solo pude llevarme a los más pequeños, Beach y Fang. Los demás y muchos de mis amigos se quedaron atrás. Los descarté, y después de todos estos años, el único lugar donde podrían estar escondidos sería el bosque prohibido. Tenía que asegurarme de que aún estuvieran vivos. Aragog, Oz, Morris, Parson. Se cubrió la cara con esas grandes manos y finalmente ahogó un sollozo mientras decía los nombres. Fan murió por seguirme. Era el más tímido, pero en una ocasión, cuando me perseguían, corrió en mi ayuda y bloqueó una maldición asesina con su cuerpo. Me salvó la vida. Me daba miedo pensar que ellos también habrían muerto si se hubieran quedado en el bosque prohibido. Ojalá los hubiera dejado salir a todos. Jon suspiró, se puso de pie y apenas logró darle una palmadita en el hombro a Hagrid. Son todas criaturas mágicas, no mascotas que han perdido la capacidad de sobrevivir por sí mismas. Esconderse en el bosque prohibido habría sido un regreso al entorno más seguro para ellas. No tienes que culparte así. Hagrid abrazó a Jon y lloró como un niño que había perdido a un amigo y familiar. Para Hagrid, estas criaturas eran de hecho su familia más cercana, y después de ser expulsado de Hogwarts, también había perdido a su padre, y si Dumbledore finalmente no lo hubiera acogido y enviado al bosque prohibido para ser guardabosques, entonces habría estado verdaderamente sin hogar. En todas sus décadas como guardabosques, esas criaturas fueron con las que más se vinculó, sin mencionar el hecho de que tuvo que pasar por la muerte de Fang, quien murió tratando de salvarlo. Sin duda, esto aumentó su culpa y lo hizo incapaz de resistirse a intentar entrar al bosque prohibido para buscar la seguridad de sus amigos criaturas mágicas cuando todos los demás estaban reunidos en el gran salón esa noche. Ninguna cantidad de consuelo por parte de Jon podía calmar y sanar las heridas en el corazón de Hagrid, así que mientras le daba una palmadita en la espalda y pensaba en ello, continuó. En realidad, si realmente no puedes esperar a saber cómo les va en el bosque prohibido, puedo ayudarte. Hagrid se secó los mocos y las lágrimas de la cara, pero negó con la cabeza con inconfundible determinación ante las palabras de Jon. Este es mi asunto personal, Jon. No puedo involucrarte en esto. Tienes un torneo en el que participar y las esperanzas de todos depositadas en él. No deberías arriesgarlo por mí. No te preocupes, no voy a entrar a la fuerza en el bosque prohibido como crees, le aseguró Jon. Según lo que el profesor Dumbledore y yo hemos especulado, es muy probable que la primera prueba del torneo, que empieza en una semana, sea en el bosque prohibido, y entonces podré ir a ver a esas criaturas mágicas amigas tuyas si hay alguna posibilidad. Hagrid estaba visiblemente conmovido, pero pronto negó con la cabeza. Ni hablar. Aunque pudieras usar el torneo para entrar al bosque prohibido, eso interferiría con tu competencia. No puedes permitirte arruinarla solo para ayudarme. Y acabas de decir que confías en mí como confías en el profesor Dumbledore. Jon se encogió de hombros. Soy más mesurado que nadie y nunca te hice una promesa absoluta. Solo te dije que sí había una posibilidad, así que no deberías hacerte ilusiones tan altas de inmediato. Hagrid miró a Jon con ojos rojos y mirada desconcertada, y después de medio momento de silencio, finalmente dejó de negarse y en su lugar tomó la mano de Jon con fuerza entre las suyas y dijo con voz temblorosa. Muchas gracias, Jon. ¿Por qué la palabra gracias entre nosotros? Ah, sí, casi olvido que estoy aquí para traerte la cena.
Aparte de eso, esos elfos domésticos del castillo son excelentes asando salchichas, te traje 2 extras. Capítulo 331. Buenas noticias. Temprano a la mañana siguiente, después de desayunar en el vagón, Jon siguió a Rosier al gran salón del castillo con Diane, la campeona de Durmstrang. Había varias personas allí de pie, pero aparte de Draco y Emil, todos eran magos adultos. Incluso mientras el torneo de los 3 magos está en curso, se espera que los estudiantes en el castillo de Hogwarts continúen con sus clases normales, y a esta hora del día, todos deberían estar en clase. Los 3 jueces de la Confederación y el subdirector que serviría como juez representante de Beaux Baton, a excepción de Voldemort y Dumbledore, que no están presentes aquí, todos reunidos alrededor de un anciano. Ese anciano sostenía una varita en su mano y la agitaba, dejando brillantes filamentos plateados de luz en el aire mientras pronunciaba. De unos 25 centímetros, madera de espino, núcleo de pelo de unicornio. Recuerdo cuando se lo entregué, señor Malfoy. Fue una tarde poco soleada cuando usted y su padre vinieron a mi tienda. Draco tenía poco interés en escucharlo recordar el pasado mientras miraba la mano del anciano que sostenía su varita. Si no hay problema, me lo devuelven ya. Señor Ollivander. Ollivander escuchó la indignación en su tono, pero solo sonrió levemente y devolvió la varita a la mano de Draco. Puedo apreciar que alguien lo suficientemente orgulloso como para tener un fuerte sentido de posesión de su varita también haya sido bien cuidado por ti. Draco mantuvo la cabeza en alto y tomó la varita, que había sido completamente inspeccionada, y la guardó nuevamente en su manga. En ese momento, varios de los jueces y los ojos de Ollivander se posaron en Jon y Diane, que acababan de llegar al gran salón. «Eres todo lo que faltaba, ¿por qué no pudiste venir antes?», dijo el subdirector de Beaux Baton con voz cortante. Rosier le dirigió una mirada inexpresiva, como si le resultara insultante mostrar incluso la más mínima emoción de disgusto hacia esa persona. Si no recuerdo mal, la hora que dio el señor Graves anoche se suponía que eran las 10, y son casi las 10 en punto. Lo siento, el señor Ollivander llegó temprano y dejé que estos 2 campeones empezaran primero. Llegó en el momento justo y no retrasó a nadie. Profesora Rosier, ¿cuál de estos 2 empezará primero? Mateo solo pudo dar un paso adelante para suavizar las cosas. Los jueces de la Confederación no solo tenían que garantizar la imparcialidad de este torneo sino también regular la relación entre las 2 partes en el proceso. Después de posar sus ojos en Jon y Diane, ambos se miraron directamente el uno al otro, y Jon empujó a Diane en dirección a Ollivander. Entonces la chica de Durmstrang sacó su propia varita y dio un paso hacia adelante, entregándosela a la mano de Ollivander. Madera de sauce con núcleo de fibra de corazón de dragón, de 9 pulgadas, tal artesanía sería una pieza del trabajo de Gregorovich de los años 80. Los ojos de Ollivander se dirigieron a Diane, quien asintió para indicar que no estaba equivocado. A pesar de las filosofías contradictorias, hay que admitir que Gregorovich también es un excelente fabricante de varitas. Halagó y luego agitó la varita de sauce. Avis. Al momento siguiente, una bandada de pequeños pájaros batió sus alas y volaron desde la cabeza de la varita, rodearon el gran salón y luego volaron a través de la ventana abierta hacia la pálida luz del sol. No hay problema en absoluto. Poniendo la varita de Diane de nuevo en su mano, Ollivander finalmente volvió su mirada hacia Jon. Con lo que parecía anticipación en sus ojos, su mirada se desvió hacia abajo para observar la vieja varita que Jon había sacado de su manga mientras extendía la mano para tomarla. Señor Green, he oído mucho sobre usted y siempre me he preguntado qué tipo de varita debería ser la que mejor se adapte a su alma. Lo dijo con una sonrisa, mientras su mano izquierda acariciaba suavemente el desgastado cuerpo de la varita. Bueno, ha tenido una larga vida, 14 pulgadas, es una longitud que no se ve a menudo, incluso en mi carrera puedo contar con una palma el número de varitas que he hecho de ese tamaño, mango de madera de castaño, núcleo de pluma de cola de fénix. De repente, se quedó congelado. Su voz, suave como un arroyo, se detuvo de golpe, y Ollivander miró la varita en su mano con asombro, como si hubiera descubierto algo extraordinario. Las pocas personas que lo rodeaban, que estaban esperando que hiciera un juicio final sobre la varita de Jon, notaron el cambio de expresión en su rostro. Emil estaba disgustado. Sentía que Jon estaba mostrando su singularidad en todos los sentidos sin importar lo que hiciera, incluso una prueba de varita normal podría hacer que la gente centrara toda su atención en él. ¿Y qué pasa?
¿Qué le pasa a esta varita? ¿Dumbledore le ha hecho algún encantamiento tramposo? Miró hacia Ollivander, queriendo escuchar una respuesta positiva de él. Sin embargo, Ollivander no lo miró como si no lo hubiera escuchado, y el anciano, que provenía de una familia de sangre pura y había estado fabricando varitas toda su vida, entrecerró sus ojos nublados y miró a Jon con una mirada complicada en su rostro. «¿Este es mi trabajo?». Jon no lo negó. Su anterior dueño dijo que era una varita que compró en el callejón Diagon en Gran Bretaña. Recuerdo, en 1920, una tarde de verano, ya fuera lunes o martes, lo recuerdo confusamente. Entró en mi tienda e intenté recomendarle algo, pero se negó y, en cambio, deambuló solo por los estantes, hasta que finalmente eligió esto. La voz de Ollivander era suave, parecía menos un recuerdo y más una sensación de arrepentimiento e impotencia. Le dije que esta varita era demasiado larga y que la había diseñado inicialmente para unos invitados especiales. No le importó mi sugerencia. Simplemente dejó caer unos cuantos galeones de oro sobre la mesa y dijo que le gustaba la varita, que con esa longitud podría hundirla en las cuencas de los ojos de sus enemigos y apuñalarlos en sus pulposos cerebros si tenía buenas posibilidades de ganar una buena pelea. Una mirada irónica cruzó el rostro de Jon, no sabía que Grindelwald había dicho algo así cuando compró la varita de Ollivander. No es de extrañar que siempre sintiera que la punta de esta varita se había desgastado un poco más que cualquiera de las otras partes. Entonces, ¿realmente había sido utilizado como arma homicida y apuñalado directamente en el cerebro de una persona? El subdirector de Beaux Baton, después de escuchar la narración de Ollivander, se burló y dijo con tristeza: «Me temo que la persona que compró esta varita en cuestión probablemente era un troll». Justo cuando sus palabras cayeron, una frialdad inexplicable lo atravesó, y con una sacudida repentina en su corazón, levantó la cabeza y se encontró con los ojos fríos y helados de Rosier. Se estremeció y inconscientemente dio un paso atrás. Y para entonces, Ollivander le había devuelto la varita de castaño a Jon, sin mencionar el nombre de Grindelwald, solo mirando a Mateo por el rabillo del ojo sin llamar la atención. Cuídalo bien, ya es parte de una de las leyendas en sí misma, ojalá puedas llevarlo a otra nueva saga. Jon tomó la varita sin decir nada, solo asintiendo. La ceremonia del pesaje de varitas era solo una formalidad, y ningún mago intentaría manipular su varita principal. Tras la ceremonia, Jon y los demás no se quedaron mucho tiempo en el gran salón, y los aurores, que custodiaban la puerta, no parecían querer que se quedaran allí más tiempo y los observaron mientras abandonaban el castillo. Una vez que regresó al vagón, Jon caminó directamente a su habitación, sin olvidar lo que le había prometido a Dumbledore el día anterior, y sacó su maleta, de la que buscó a tientas una capa que parecía tan fría y sedosa como el agua. Justo cuando estaba a punto de irse con la capa de invisibilidad, de repente pareció pensar en otra cosa y después de un momento de vacilación, regresó al maletero y recuperó un viejo trozo de pergamino en blanco del fondo. Después de recuperar estos dos objetos, Jon no se demoró más y salió del dormitorio y se dirigió directamente a la oficina del director de Dumbledore por el pasillo. Cuando entró, Dumbledore estaba escribiendo una carta y Fawkes estaba de pie junto a su mano, peinándose aburridamente sus brillantes plumas rojas. Cuando escuchó el movimiento de Jon entrando, levantó la cabeza y luego le inclinó un poco, como un saludo a su conocido. Al ver a Jon entrar, Dumbledore dejó la pluma que tenía en la mano mientras miraba lo que había traído. «Gracias por traerlo, Jon. Deberías agradecerle a la profesora Potter, no habría podido traértelo si ella no me lo hubiera prestado». Jon colocó la capa de invisibilidad sobre el escritorio de Dumbledore, luego con una expresión solemne le entregó el pergamino a Dumbledore también. «Pensé que este artículo también podría serle de ayuda, profesor». Dumbledore obviamente había notado el pergamino debajo de la capa de invisibilidad cuando Jon entró por primera vez, y ajustó suavemente sus gafas en su cara y miró la página en blanco con una mirada algo sorprendida. Diseño ingenioso. Jon no se sorprendió mucho al ver la diferencia en el pergamino y habló para recordárselo. Su hechizo de activación es juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Dumbledore sonrió mientras levantaba la varita en su mano. Esta elección de encantamiento me recuerda a algunos estudiantes traviesos que una vez enseñé. Recitó el encantamiento mientras golpeaba con su varita justo en el centro del pergamino. Al instante, un punto de tinta apareció en el lugar en blanco que la varita tocó, luego líneas negras se extendieron en todas direcciones y pronto apareció una línea de texto.
Me quito el sombrero ante ti. El mejor director de la historia de Hogwarts. Cornamenta, canuto, lunático, colagusano. Las palabras en el pergamino pronto comenzaron a tomar una nueva forma y las líneas entintadas se reorganizaron. Espero que al abrirlo, no se lo haya arrebatado algún buen estudiante. Ah, sí, nosotros también somos buenos estudiantes. Pronks. Dumbledore observó en silencio cómo la línea de texto se desvanecía lentamente y, finalmente, incontables líneas se extendían como una telaraña, ilustrando el mapa del merodeador. No habló, ni sus ojos se concentraron en el mapa, su expresión quedó congelada en su lugar como si hubiera sido golpeado con una maldición que lo atara por completo. Después de un largo rato, justo cuando Ron quería hablar para despertar a Dumbledore, el anciano lentamente extendió su mano y tocó los pocos nombres clave en la parte superior del mapa. Murmuró como si pudiera penetrar la distancia entre el espacio y el tiempo, y el joven mago, que usaba gafas, era audaz, entusiasta y había pasado de ser un niño travieso a un guerrero intrépido, estaba sonriendo a su lado. Nunca he sido un gran director, pero tú siempre has sido un buen estudiante. Ron no dijo otra palabra mientras observaba en silencio al director, que nunca había parecido tan desanimado y triste, sin querer perturbar sus pensamientos en ese momento. No tuvo que esperar mucho antes de que Dumbledore se recompusiera, se quitó las gafas y pulió cuidadosamente los lentes en forma de media luna antes de mirar a Ron con una pequeña sonrisa. Puede que los estudiantes digan a menudo que soy un viejo un poco loco, pero incluso los ancianos en su sano juicio tienden a sufrir trastornos emocionales a veces, a recordar el pasado y a perder el control. Había un poco de vergüenza en su tono, e incluso había cierta urgencia en su voz. Ron se encogió de hombros mientras se reía entre dientes. Les diré a Neville y a los demás cuando nos volvamos a encontrar con ellos que el profesor Dumbledore no solo está demente a veces, también es un anciano al que le gusta llorar. Ja, eso sería un poco embarazoso para mí. Dumbledore murmuró, poniéndose nuevamente las gafas y luego mirando el mapa del merodeador que había sido activado. Todas las ubicaciones a lo largo de Hogwarts estaban marcadas en el mapa y los nombres de todos los que estaban en esta escuela estaban presentados en él, a medida que se movían, sus nombres se movían junto con ellos. Ron también miró el mapa. Bueno, el nombre de Voldemort no apareció en toda la escuela. Impresionante encanto de homúnculo, dijo Dumbledore con admiración, es el resultado de su sabiduría compartida, pero el pergamino en sí contiene una magia como ninguna otra. Él miró a Ron. ¿Puedo saber cómo lo conseguiste? Ron no lo ocultó, salvo describir su búsqueda deliberada de este mapa del merodeador como un descubrimiento involuntario y que se las había arreglado para abrirlo. Después de escuchar la narración de Ron, Dumbledore asintió con inconfundible seriedad. Es muy importante, Ron, y te agradezco que hayas estado dispuesto a sacarlo y prestármelo. Incluso ahora, Ron no le había preguntado a Dumbledore qué pensaba hacer al pedirle prestada la capa de invisibilidad, pero con la sensación de que el mapa del merodeador podría ayudarlo mucho con lo que haría a continuación, lo había sacado sin dudarlo. Lo habían hecho los 4 merodeadores, por lo que Ron no tenía intención de guardárselo para sí mismo ocultándolo de ellos para siempre, ya que tenía cierto valor sentimental para ellos. Entonces Dumbledore guardó el mapa del merodeador y la capa de invisibilidad después de que Ron le había dicho el encantamiento para disipar la magia en el mapa, y miró a Ron. Si quieres saber, te puedo decir para qué necesito ambos. Ron, sin embargo, hizo un gesto con la mano. ¿Podrías darme esa buena noticia cuando finalmente la recibas? Solo me queda cierta energía en la mente y es hora de poner toda mi energía en el próximo torneo. Dumbledore se rió de buena gana. Que entonces tengamos más buenas noticias al final, buenas noticias que sean dignas de consolar a los vivos y hacer dormir a los muertos. Capítulo 332. La primera tarea. Los 5 días pasaron rápidamente. Durante este tiempo Ron permaneció en el vagón, e incluso cuando se bajó de él, solo deambulaba por la zona cercana al lago Negro, lo que hizo que los aurores, que siempre estaban a la entrada del castillo y que siempre lo vigilaban a la primera señal de avistamiento, relajaran un poco la guardia. Mientras tanto, no hubo noticias de Lyon, como Ron esperaba, y esto le causó cierta decepción. Sin embargo, no estaba en sus planes utilizar Animagus como un medio significativo para realizar las tareas, por lo que aunque hubo una decepción, no le puso mucha presión mental.
Y poco menos de 2 días antes del inicio de la primera prueba del torneo, todo el cielo sobre el castillo de Hogwarts quedó ensombrecido por las oscuras sombras de una docena de gigantes en la tarde de ese día. Los Thestrals que descansaban en el césped movían sus colas sin parar y, en el bosque prohibido, innumerables bandadas de pájaros se elevaban hacia el cielo y volaban a lo lejos con un estruendo. Muchos estudiantes en el vagón se sobresaltaron por la conmoción afuera, salieron del vagón y miraron hacia arriba para ver la docena de dragones volando en el cielo. Los dragones, criaturas mágicas de nivel XXXXX, se consideran la fuerza más poderosa entre muchas criaturas mágicas. Estas criaturas no son comunes e incluso están al borde de la extinción, además de que existe una invasión humana sobre la naturaleza que ha comprimido su espacio vital, es principalmente porque cada dragón es un enorme tesoro en sí mismo. Dumbledore había trabajado con Nicolas Flamel para descubrir 12 usos de la sangre de dragón. La piel de dragón tiene una excelente defensa contra la magia, los ojos de dragón son un material mágico necesario para ciertos objetos alquímicos, e incluso los nervios y las fibras del corazón de los dragones pueden usarse para hacer núcleos de varitas. No había forma de que los magos dejaran en paz los valiosos materiales disponibles en los dragones. Debido a esto y a la realidad de la inminente extinción de la especie de dragón, se llevó a cabo la creación de un santuario de dragones y las profesiones de dragonólogo y entrenador de dragones. La Confederación Internacional de Magos ha creado una organización específicamente para este propósito, para salvaguardar la existencia continua de los dragones para que puedan seguir contribuyendo al desarrollo de los magos, y uno de los santuarios de dragones europeos se estableció en Rumanía. Cuando viajaba por Francia hace algún tiempo, Jon había oído a algunos de los hermanos de Ron hablar de ello, y parecía que muchos de los dragones del santuario rumano habían sido comprados. Al mirar a los dragones que cubrían todo el castillo de Hogwarts y a los entrenadores de dragones en sus espaldas que los controlaban mientras comenzaban a flotar sobre el bosque prohibido y finalmente aterrizaban con un estallido, Jon se dio cuenta de cuál sería el propósito de todos esos dragones comprados. George miró al cielo estupefacto, por primera vez en su vida veía dragones reales y vivos, y mucho menos tantos a la vez. A su alrededor, tanto el vagón de Hogwarts como los estudiantes de Durmstrang igualaban su actuación. Después de todo, la visión de tantas criaturas enormes apareciendo juntas era realmente alucinante. Diane tragó saliva inconscientemente y se pudo notar que estaba haciendo todo lo posible por mantener la calma en su voz. Nuestra primera tarea no será una pelea a muerte con estos dragones, ¿verdad? Si bien podría ser fácil para una comunidad entera de magos apuntar y cazar dragones debido a su gran alcance y su naturaleza solitaria, eso solo era posible si más de 2 magos trabajaban juntos. La piel de dragón es extremadamente resistente a los hechizos mágicos, mucho más que el basilisco, y debido a que son extremadamente poderosos y pueden escupir aliento de dragón infundido con magia, los magos individuales no tienen contramedidas contra ellos más que correr para salvar sus vidas. Incluso si un mago oscuro usara una maldición asesina, la resistencia extremadamente alta a la magia no haría que muriera instantáneamente, o al menos la voluntad de matar tendría que ser lo suficientemente fuerte como para hacer que la maldición asesina lo matara inmediatamente. Si los 4 estudiantes que participan en el torneo realmente tuvieran que luchar contra estos dragones por separado, entonces incluso Jon quedaría carbonizado dado lo restringido que sería el lugar. Fue por esta razón que Jon no pensó que los jueces establecerían una tarea que nadie podría completar. Miró hacia el bosque prohibido al que habían descendido los dragones y dijo en voz baja: diría que es más como si quisieran que practicáramos una supervivencia en el bosque prohibido en lugar de matar o derrotar a un dragón. Los pensamientos de Jon se confirmaron 2 días después. La noticia de una docena de dragones volando hacia el bosque prohibido llegó a oídos de todos los estudiantes de las 4 escuelas en el lapso de 2 días. Les hizo sentir más emocionados y, al mismo tiempo, una pequeña decepción. Si la sede del torneo fuera el bosque prohibido, seguramente no tendrían la oportunidad de verlo todo como espectadores. El lunes de la segunda semana de septiembre, los 4 campeones del torneo de los 3 magos se reunieron en la entrada del bosque prohibido. Este lugar estaba lleno de magos adultos sin ningún otro estudiante al margen además de ellos 3 y Jon.
Estuvieron presentes Dumbledore, Voldemort, Rosier, el subdirector de Beaux Baton y 3 magos de la Confederación, 7 jueces en total, 3 robustos entrenadores de dragones con la tez bronceada por años de exposición a los elementos, periodistas de toda Europa y una docena de guardias de seguridad aurores liderados por Lucius. El ambiente era algo sombrío, menos amigable que en el torneo de los 3 magos hace cientos de años, lleno de una sensación de solemnidad en lugar de la atmósfera amistosa de los intercambios entre escuelas. Los campeones estaban reunidos, cada uno con su foto grupal tomada por un fotógrafo nacional diferente, mientras Mateu, quien era el representante general del juez, estaba concluyendo algunas pequeñas confirmaciones con quien guiaba a los entrenadores de dragones sobre dragones usando gestos y susurros. Todos los demás no dijeron ni una palabra, por lo que la atmósfera pareció congelarse por un instante. Finalmente, cuando faltaba poco menos de media hora para el comienzo del torneo, Mateu dispersó a los periodistas y reunió a Jon y a los demás en el centro. Su expresión era seria y elevó el tono de su voz para que fuera claramente audible para todos en esa zona, incluso en el prado abierto. El torneo de los 3 magos, originalmente un torneo en el que las 3 escuelas de magia europeas intercambiaban experiencias, fue interrumpido en 1792 debido a que representaba una amenaza extremadamente grave para la vida de los estudiantes participantes, quienes resultaban heridos o incluso muertos en casi todas las ocasiones. Hace 200 años, los magos de Europa cancelaron este torneo para evitar bajas innecesarias, y 200 años después, lo traemos de vuelta aquí, también para el bienestar de más personas. Este torneo ha comenzado de nuevo para prevenir una guerra que no se puede resolver por ningún otro medio: la paz. Pero la guerra siempre ha sido brutal, y este torneo para eliminarla también lo será. No diseñaremos tareas que sean pan comido, y para que el resultado final y el ganador convenzan a todos, tendrán que enfrentarse a desafíos y amenazas incontables veces más arduos que los de los campeones de hace 200 años. Sus ojos eran tan agudos como los de un halcón mientras pronunciaba su discurso, y no había seguridad ni gentileza en su voz, solo frialdad y rigidez como el acero. Supongo que todo esto son solo tonterías superfluas por mi parte, porque después de que hayan intentado arrojar sus nombres al cáliz de fuego, ya han decidido que este nuevo torneo de los 3 magos, tras un intervalo de 200 años, ya no se preocupará por si viven o mueren en el torneo y que, al final, lo único que aceptarán los magos será la victoria o la derrota. En el momento en que sus palabras cayeron, un rugido inquieto sacudió el bosque y los pájaros volaron hacia el cielo en el bosque prohibido. Draco, cuyo cuerpo ya estaba tenso, inconscientemente dio un paso atrás, el rostro de Emil estaba pálido y los labios de Diane estaban fuertemente apretados mientras miraba sin pestañear hacia el bosque profundo y prohibido. Incluso Jon estaba un poco nervioso, no es que tuviera miedo de tal situación, más bien estaba agarrando silenciosamente el objeto que llevaba alrededor de su cuello, preguntándose cómo procedería Mateu con su inspección de ellos antes de entrar al bosque prohibido. Ahora déjame explicarte lo que debes hacer para la primera tarea del torneo. Mateu finalmente comenzó a hablar sobre las reglas detalladas respecto a la primera tarea. Como seguramente ya saben, un grupo de corpulentos ha llegado al bosque prohibido en los últimos 2 días. Son dragones salvajes e indomables de Rumanía, y han sido trasladados a varios lugares del bosque prohibido. Al mismo tiempo, los entrenadores de dragones nos ayudaron a distribuir un total de 50 snitch doradas por cada territorio que estos dragones ya habían marcado. Solo tienen que capturar tantas como puedan bajo la tutela de estos gigantes. Se les clasificará según la cantidad que obtengan. El que consiga más snitch doradas voladoras recibirá 70 puntos, el segundo 50, el tercero 30 y el cuarto 10. Todos deberán sobrevivir un mínimo de 3 días en el bosque. Tras este tiempo, el primero en regresar recibirá 40 puntos, el segundo 30, el tercero 20 y el cuarto 10. El plazo final es de 7 días. Si después de este tiempo alguien sigue en el bosque prohibido y no regresa, por muchas snitch doradas que consiga, la puntuación será de 0. Las reglas fueron explicadas con gran detalle, y los detalles realmente no superaron las expectativas de Jon. Un mínimo de 3 días en el bosque prohibido básicamente les pedía que sobrevivieran en el desierto. Era fácil ver a partir de las reglas que la tarea estaba diseñada para permitir a los campeones atrapar tantas snitch doradas como fuera posible, pero el límite de tiempo también hacía que la velocidad fuera un indicador importante, y los campeones debían elegir entre el tiempo y los números.
Una vez explicadas todas las reglas, Jon y los demás comenzaron a prepararse para su entrada al bosque prohibido. Con un movimiento de la varita de Mateu, sus túnicas revolotearon como si fueran arrastradas por un vendaval, y los trozos de tela que habían sido colocados en sus ropas cayeron sobre la mesa. Mateo tomó a los otros 2 jueces de la Confederación y comenzó a examinarlos uno por uno, empezando por Emil. ¿Es esto una recordadora? La bruja africana preguntó en un inglés algo entrecortado mientras recogía una de las pequeñas bolas redondas que había sobre la mesa. Emil respondió con una cara inexpresiva. Es solo un recuerdo común que me dio mi abuela. No tenemos intención de indagar sobre su función, lo que queremos saber es ¿contiene poderes mágicos? No lo sé, pero no lo creo. El diplomático árabe, visiblemente escéptico ante las palabras de Emil, cogió el orbe y lo golpeó con su varita, y entonces todo se iluminó con una luz azul pálida. Miró a Emil significativamente. No parece que sepan mucho sobre el tema, señor Lestrange. ¿Necesita que lo guardemos o nombrará a un custodio? El rostro de Emil mostró poca vergüenza mientras miraba a Lucius, que estaba de pie entre la multitud. Lucius tosió levemente, luego dio un paso adelante y tomó el orbe del diplomático árabe. Esto, dejémoslo conmigo temporalmente por ahora, se lo daré después de que termine el torneo. Ante esto, los 3 jueces se miraron unos a otros como si no tuvieran nada en contra. Luego regresaron con Diane y tomaron una pulsera de la mesa, una que parecía hecha de metal, con una cresta plateada en la parte superior y sin características distintivas en la superficie. Este es el escudo familiar de la familia Rosier. No tiene ningún tipo de magia asociada, salvo que es un símbolo de estatus y honor. No fue Diane quien abrió la boca para hablar, sino Vinta Rosier, que estaba junto a Dumbledore. Mateo asintió con aprobación mientras aún sostenía la pulsera para hacer algunas pruebas, y después de asegurarse de que ella no estaba mintiendo, se la devolvió a Diane en la mano. A continuación llegó Draco, que no llevaba nada más que una varita, lo que les ahorró esfuerzo a los jueces. Finalmente llegó el turno de Jon. Sobre su mesa había un extraño colgante con un anillo engastado con 3 gemas azules en forma de diamante y una ficha de madera muy desgastada que colgaba de un cordón rojo. ¿Estos son? Mateu recogió la cadena de colgantes delante de Jon. La etiqueta de madera fue un regalo de un amigo mío y el anillo me lo dejó mi familia. Jon dijo con calma. Ambas son cosas ordinarias. Mateu echó un vistazo a la etiqueta de madera antes de perder el interés, era difícil de falsificar, realmente no tenía propiedades mágicas, y se concentró directamente en el anillo. Había bastantes objetos alquímicos de esta forma, gema, en el mundo mágico en varias formas y tamaños, y no podía ver nada extraño en ello con solo mirarlo a simple vista, así que simplemente levantó su varita y la lanzó sobre el anillo. No pasó nada, era como si el anillo fuera solo un producto mugle. Finalmente, Mateu le devolvió el colgante a Jon, y después de que lo tomó sin mover un músculo, Jon se relajó tranquilamente en su mente. El anillo sería tan indistinguible de una piedra al costado del camino para cualquiera cuya voluntad no estuviera a la altura, y como Slughorn había dicho cuando se lo entregó a Jon al principio, podría no haber nadie más en todo el mundo mágico que pudiera usarlo, excepto Jon. Fin del capítulo 332.